la biología. Ya saben, la biología es la ciencia que se va a encargar del estudio de los seres vivos como tal. La raíz etiológica de biología, ya saben, es bio o bios, vida, logos, ciencia, estudio, conocimiento, que pues vamos a tener que retomar el modelo o el método científico, ¿no? Lo que nos plantea, pues obviamente esta me la pirateé de la presentación que ya tenía de química, obviamente no le hagan caso a esto, ¿no? Simplemente copié y pegué. Entonces, ya sabemos que la ciencia, todo aquello que es ciencia debe de llevar una comprobación. La metodología, se las preguntan bien cañón a los de UAM. Entonces, ¿qué es lo que te van a preguntar? La biología, para que sea o considerada una ciencia, que tiene que ser comprobable, ¿no? O sea, pregunta como de super cajón que puede venir en las guías, en los exámenes de UAM, ¿vale? ¿Cómo vamos a llegar a la comprobación? A través de un método científico. Esto nada más es recordar, lo voy a pasar rápido porque ya está, ¿no? La observación, ¿no? Que recuerden, la observación implica los 5 sentidos en el objeto de estudio, el planteamiento del problema, es decir, cuando nosotros nos metemos de lleno con el objeto de estudio, siempre va a venir un problema. El planteamiento de una hipótesis, recuerden, el planteamiento de una hipótesis, no hay hipótesis malas, yo tengo que comprobar o refutar mis hipótesis. Eso de comprobar o refutar mis hipótesis es lo que me va a llevar a la ciencia, ¿no? Al conocimiento científico como tal. La experimentación, someter a diversas pruebas el objeto de estudio, el análisis de resultados, todos esos resultados obtenidos tengo que diseñarlos en gráficas de barra, de pastel, tablas, ¿no? Etcétera, etcétera, para poder dar una conclusión asertiva. Recuerden, la conclusión siempre tiene que ir de la mano con la hipótesis. Bien, la conclusión va encaminada si tu hipótesis es verdadera o tu hipótesis es falsa. Bien, es decir, si ha llegado a la comprobación o no, pero aunque no llegue a una comprobación, recuerda, por hacer el método científico se considera ciencia, ¿no? El planteamiento de teorías y por último la formulación de leyes. Bien. Nada más recuerden, haciendo un recordatorio, existen 2 formas de crear conocimiento, ¿vale? ¿Cuáles van a ser esas 2 formas de crear conocimiento? Forma número 1, el conocimiento científico propiamente, que es a través del método científico, o el conocimiento empírico, que es el que nos da la experiencia, ¿no? Entonces, ahí va a venir la división entre el conocimiento científico o el conocimiento empírico, es decir, el que nos da la experiencia. ¿Vale? Bien, todos. Entonces podemos decir, bueno, esto lo anexé, por eso quedó ahí. Podemos decir entonces que la biología, al cumplir el método científico, la biología va a tener, o vamos a decir que va a tener 3 características muy importantes. Es decir, cuando nosotros llevamos a cabo el método científico y hemos comprobado la biología como tal, la biología entonces va a tener 3 características fundamentales, ¿no? Que es, va a tener una característica sistemática, va a tener la comprobación, obviamente, y la característica de que puede ser perfectible. Bien. ¿Qué quiere decir la característica sistemática? Se refiere a que la biología se va a basar en el método científico, es decir, va a llevar a cabo un sistema estricto, ¿no? Donde nos va a llevar a la creación del nuevo conocimiento y no solo eso. Pues sí, como tal, el nuevo conocimiento basado en investigaciones netamente científicas o desarrollar nuevas investigaciones. Comprobable, pues obviamente, esto de la comprobación de las hipótesis o refutación de las mismas para generar teorías o leyes. Prácticamente en biología, las más que vemos son teorías de la evolución, teorías del origen de la vida, bla, 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 la teoría celular. Bien, que eso, ¿no? Eso de la formulación de teorías es lo que nos va a llevar al tercer punto, que puede ser perfectible. Es decir, conforme vamos avanzando en el tiempo, va a venir el desarrollo de nuevas teorías
que van a complementar teorías existentes. Por ejemplo, nosotros vamos a ver la teoría de la evolución de Darwin. Pero ojo, la teoría de la evolución de Darwin no es la más completa o la más compleja. Después, por ahí vienen tres personajes como Horlicks, como Fox y como Simpson, que vienen o van a traer la teoría neodarwinista y que le van a aportar a la teoría de Darwin, a la teoría de la selección natural, los modelos de herencia, ¿no? Planteados por Horlicks, Fox y Simpson, ¿no? Entonces, eso tiene la biología. Una característica de la biología es que es perfectible. Podemos añadir para crear un mayor conocimiento, ¿no? En esto del método científico, ¿vale? Las ramas de la biología pues son vastas, sin embargo tenemos entre 9 y 10 ramas de la biología que llamamos fundamentales, ramas de la biología fundamentales, que son las que están acá, que es la bioquímica, que esta ya habíamos hablado un poco de ella cuando vimos la materia de química, que es las reacciones químicas que llevan a cabo los seres vivos, o la suma de reacciones químicas que llevan a cabo los seres vivos, que esto también lo vemos en metabolismo, ¿no? El metabolismo. La taxonomía, que es la clasificación y organización de todos los seres vivos. La microbiología, que la microbiología pues se encarga de estudiar los microorganismos vivos, La etiología, pues obviamente es etología, perdón, la etología, por ejemplo, va de la mano con esta parte de la microbiología y la ecología, que se refiere prácticamente a la interacción de los seres vivos, ¿no? Que también va de la mano con la citología, que tiene que ver con los tejidos, la botánica, que tiene que ver con las plantas, la ecología ya es como el conjunto, cómo se van a relacionar todos. Recuerden, la ecología es la rama de la biología, es decir, es una ciencia que se va a encargar del estudio de los ecosistemas, ¿no? De la interacción de los... Y recuerden, un ecosistema se forma a partir de los factores bióticos y abióticos, ¿vale? Fisiología es el funcionamiento, cómo funcionan los seres vivos. De hecho, los que van a medicina, esto es su Biblia, la fisiología, ¿no? La rama de la evolución y obviamente la rama genética, ¿no? Son las ramas más importantes de la biología y aquí todavía le pudiéramos añadir la anatomía, ¿vale? El analizar a través de los cortes, ¿no? Es decir, anatomía, tomos es cortar, analizar, ¿no? Es decir, desglosar, ¿no? Los cuerpos vivos o los organismos vivos, ¿vale? Entonces, ahora sí, aplicaciones o para qué nos va a servir la biología en esta parte de biología y tecnología. Pues obviamente la biología actualmente nos va a servir para el desarrollo de algunas vacunas o desarrollo de medicamentos que nos ayuden a curar o erradicar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, existen diferentes técnicas en cuanto a la biología y la tecnología. Por ejemplo, existe el ADN recombinante, existen las terapias genéticas, existe esto de querer codificar el ADN, conocido como el famoso genoma humano. Por ejemplo, más o menos para que me vayas entendiendo. Por ejemplo, ¿qué es la terapia genética? No sé si has escuchado que actualmente existen cultivos de células madre, es decir, si una persona, ¿no? X persona a lo mejor sufre una quemadura de piel grave de tercer grado, ya existen cultivos de piel en un laboratorio a través de células madre que van a regenerar o se cultiva literal, se cultiva piel en un laboratorio, que esta piel es utilizada para hacer estos trasplantes de piel, por ejemplo, ¿no? Esta técnica de las células madre en la actualidad está muy cañona, la regeneración de órganos, la regeneración de tejidos, ¿no? A este tipo de terapias las llamamos terapias genéticas, ¿no? Bueno, y que nos sirven también para tratar de curar enfermedades a través de los genes. Bien. Por ejemplo, las técnicas de reproducción, ¿no? Bueno, esto es una clonación, la oveja Dolly, no sé si alguien la había escuchado por ahí, es el primer ser vivo clonado. La oveja Dolly tuvo muchos problemas de salud, artritis, hay unas cardiopatías, el hígado, todo le fallaba a la pobre oveja Dolly y vivió el promedio de la edad de
la mitad de promedio de la edad de una oveja, creo que vivió 11 años, me parece, 11 o 14 años, por ahí así, ¿no? Vivió la oveja Dolly, pues actualmente está en un museo. Vientos, otra más, bueno, algunas técnicas más que se van a emplear es la recombinación ADN o la recombinación de ADN para la creación de medicamentos, por ejemplo. Yo siempre en clase les preguntaba, ¿alguien de ustedes tiene un pariente que tenga diabetes y que ya utilice insulina? Lean la etiqueta, ¿no? En la etiqueta te vas a encontrar algo así. Insulina humana recombinante, yo te decía que así la ibas a encontrar, ¿no? Insulina humana recombinante, ¿no? Ya es, la mayoría de etiquetas viene así. De origen de ADN recombinante. ¿Qué quiere decir esto de ADN recombinante? Se toma un fragmento de ADN de insulina humana con un fragmento de ADN de insulina por ejemplo, las primeras insulinas que existieron en los años 20 eran de un origen porcino, eran de puerco. Actualmente ya la insulina se extrae de una bacteria de Escherichia coli o de Escherichia coli, ¿no? Entonces, tomas el fragmento de insulina de esta bacteria y ya tienes el fragmento de ADN de la insulina humana y lo recombinas las cadenas para formar, ¿no? Insulina en un laboratorio que sea funcional en el humano, ¿no? Esto para controlar los niveles de azúcar en sangre, ¿no? De hecho, la dejaron a la vez que vinieron. Bueno. Bien, y entonces ya saben, ¿no? La insulina, la neta, es de esos medicamentos que hay, es una maravilla. Algo más acerca de biología y tecnología es esto de los productos transgénicos. Actualmente se modifican los alimentos, ¿no? Tiene pros y contras, ¿no? Hasta el día de hoy hay algo que se llama el Comité de Bioética, que tiene que ver acerca de la ética con los seres vivos, ¿no? Y hay pros y contras, ¿no? En torno a los productos transgénicos. La finalidad de los productos transgénicos, por ejemplo, es que sean más resistentes a plagas o a sequías o a heladas, ¿no? Es decir, se les modifican los genes para que se vuelvan más resistentes, ¿no? Y no haya una pérdida, ¿no? En la cosecha. Sin embargo, esa modificación de genes, si no se maneja adecuadamente, también puede traer algunos problemas, ¿no? Algunos problemas en cuanto a la replicación del ADN. Y bueno, lo vamos a ver más adelante, pero siempre que hay fallas en la replicación de ADN nos va a traer algunos problemas, algunas enfermedades graves, ¿no? Vientos. Pues esto en cuanto a biología y tecnología, ¿no? Actualmente hacia ese rumbo se va la biología. Por ejemplo, hablando de esto, ¿no? De la creación de nuevas enfermedades, por ejemplo, ya está actualmente la vacuna, o está en prueba, está en una fase de prueba, de la vacuna contra el VIH, ¿no? Que de hecho es un retrovirus, ¿no? Se le conoce como retrovirus porque generalmente es una cadena que va a replicar en el huésped, ¿no? El ADN replica en el huésped. Hay dos tipos de virus, adenovirus y retrovirus. Los adenovirus tienen su ADN, una cadena bicatenaria, se les dice que tienen las dos cadenas de ADN. Y por ejemplo, los adenovirus son así como esto de los que generan enfermedades respiratorias, influenza, esta mamá del coronavirus, etcétera, ¿no? Y los retrovirus son agentes más agresivos, como el VIH. Y entonces, en esta parte de biología y tecnología, la creación y desarrollo de algunas vacunas en contra del VIH. Algo así como la vacuna del VPH, ¿no? Que también es un retrovirus, ¿no? Muy similar. Viento, pues, ¿qué más? Vámonos. Los niveles de organización de la materia, ¿no? Que vamos a ir de menos a más, ¿no? Ya para entrar en la parte de la teoría celular. ¿Cómo vamos a llegar desde un átomo o desde una partícula subatómica hasta la vida, ¿no? Hasta todo, hasta lo que conocemos como vida, ¿no? Entonces, prácticamente en la parte de química vimos hasta acá, ¿no? Lo subatómico, lo atómico, lo molecular, e inclusive ya en la última parte de
de bioquímica vimos macromoléculas, vimos un par de macromoléculas, que la que vimos principalmente fue proteína, ¿no? Entonces, ese es el nivel, ¿no? Desde lo atómico, subatómico, la formación de átomos, la formación de moléculas. Esto ya lo vimos hasta el cansancio. Pueden ser fuerzas intermoleculares, pueden ser enlaces químicos. Bueno, primero un enlace químico, después una fuerza intermolecular para formar ya una molécula, ¿no? Etcétera, etcétera. Van a formar los organelos, el conjunto de organelos van a formar una célula, el conjunto de células van a formar los tejidos, el conjunto de tejidos forman órganos, los conjuntos de órganos van a formar aparatos y sistemas que van a formar a un individuo, el conjunto de individuos nos va a dar una población, los distintos tipos de individuos nos van a dar una comunidad. La interacción entre esas comunidades nos va a dar un ecosistema y entonces nos va a dar lo que conocemos como biosfera. Estos son los niveles de organización. Por ahí también a los de Politécnico les hacen una pregunta acerca de los niveles de organización. ¿Cuáles son las preguntas que pueden venir acerca de niveles de organización? Así te ponen, no sé, varios tejidos, te ponen un órgano, no sé, te ponen a varias cosas y te ponen a ordenarlos, ¿no? No sé, por ejemplo, te ponen oxígeno, proteína, mitocondria, corazón, tejido epitelial, ¿no? Perro. Entonces te van a decir, bueno, ordénalos en forma descendente o en forma decreciente, ¿no? Del organismo más complejo al más simple o del organismo más simple al más complejo. Son las preguntas que te pudieran venir acerca de los niveles de organización de la materia.